Mi propio hijo me denunció a la policía como si fuera una delincuente, en la casa que construí con mis propias manos. ¿Sabes esa sensación cuando el suelo se abre bajo tus pies y caes al vacío? Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era viernes por la tarde cuando bajé del autobús en Valle de Bravo, con mi pequeña maleta de rueditas que chirriaba sobre el empedrado irregular de la calle. El aire fresco de la montaña me llenó los pulmones, y por un momento, sonreí como no lo hacía en meses. Esta casa de campo había sido nuestro refugio durante 15 años, el lugar donde Alberto y yo planeamos envejecer juntos, viendo crecer a nuestros nietos entre los árboles de durazno que él mismo había plantado. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que Alberto decía que me hacía parecer más joven, y mis zapatos cómodos porque el camino hasta la casa siempre tenía piedras sueltas. En la maleta traía mis medicinas, algunas fotografías que quería colgar en el cuarto de huéspedes, y la mantita tejida que había empezado para mi nieta Carmen, pensando que estos días de soledad me ayudarían a terminarla mientras escuchaba el sonido de los pájaros por la mañana. Pero cuando llegué a la entrada, vi un auto nuevo estacionado donde siempre dejaba el mío, un BMW blanco que no reconocía, con placas de la Ciudad de México. Las luces de la casa estaban encendidas, y pude escuchar música desde adentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no de emoción, sino de algo que no quería reconocer todavía. Toqué la puerta de mi propia casa. Mi hijo Javier abrió, vestido con una bata de seda que jamás le había visto, y detrás de él apareció Lucía, su esposa, con una copa de vino tinto en la mano. Me miraron como si acabara de interrumpir algo muy importante, como si mi presencia fuera una molestia que no esperaban. ¿Qué haces aquí, mamá?, me preguntó Javier con un tono que no era de sorpresa, sino de fastidio. No te avisamos que podías venir. Mis manos comenzaron a temblar alrededor del mango de la maleta. Esta es mi casa, Javier. ¿Cómo que si puedo venir? Lucía se acercó, y por primera vez en 5 años de conocerla, vi algo en sus ojos que me heló la sangre, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión que había practicado para esta conversación. Disculpa, señora Teresa, me dijo con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando quería algo. Pero ya no es así. Esta casa ahora está a nombre de mis padres. El mundo se detuvo. El sonido de los grillos, el viento entre las hojas, hasta mi propia respiración. Todo se volvió silencio mientras procesaba esas palabras, que no podían ser ciertas. ¿Perdón?, susurré, sintiendo como mi voz se quebraba. La firmaste. ¿No te acuerdas?, continuó Lucía, dando un sorbo a su vino como si estuviéramos hablando del clima. Hace un mes, cuando viniste a firmar esos papeles, dijiste que confiabas en nosotros para manejar mejor las propiedades. Yo recordaba haber firmado algunos documentos, sí, pero Javier me había dicho que eran para organizar mejor las finanzas familiares, para proteger el patrimonio en caso de que algo me pasara. Nunca, jamás, habría firmado para regalar mi casa. Javier, le dije a mi hijo, buscando sus ojos, rogando que me dijera que esto era una broma cruel. Explícame qué está pasando. Él no me miraba. Tenía la vista fija en el suelo, jugando con sus llaves como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. Te puedes quedar esta noche si quieres, murmuró finalmente. Pero mañana llegan los papás de Lucía con sus cosas. Ya decidimos que ya no hay espacio para ti aquí. Ya no hay espacio para mí. En la casa que construí vendiendo las joyas de mi madre, trabajando dobles turnos en la escuela donde daba clases, ahorrando peso por peso durante años, mientras Alberto y yo soñábamos con tener un lugar donde nuestra familia pudiera reunirse en Navidad, donde nuestros nietos pudieran correr libres, donde algún día podríamos mecernos en sillones viendo atardeceres. Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra el marco de la puerta que había pintado de azul cielo la primavera pasada, cuando aún creía que esta casa sería mía hasta el día de mi muerte. No entiendo, repetí como una oración,
como si las palabras pudieran cambiar la realidad. No entiendo qué está pasando. Lucía suspiró con impaciencia. Teresa, ya tienes 68 años. Esta casa es demasiado grande para ti. Nosotros la vamos a aprovechar mejor. Los papás de Javier necesitan un lugar donde retirarse. Y tú tienes tu departamento en Iztapalapa. Está todo resuelto. Está todo resuelto. Como si mi vida, mis recuerdos, mis planes, fueran solo un problema que había que resolver. Como si los fines de semana que pasé aquí después del funeral de Alberto, hablándole a su fotografía en la repisa de la chimenea, no significaran nada. Como si las tardes que pasé enseñándole a Carmen a hacer tortillas en esta misma cocina fueran solo anécdotas que se podían borrar con una firma. Yo nunca quise regalar mi casa. Dije, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Si firmé algo, fue porque me engañaron. Por primera vez, Javier levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos terminó de romperme el corazón. No había culpa, no había vergüenza. Solo una frialdad que no conocía en el niño que había criado, en el hombre que había ayudado a convertirse en ingeniero pagándole cada semestre de la universidad. «Mamá», me dijo con una voz cansada, como si yo fuera la culpable de algo. «Ya está hecho. Los papeles están firmados. Todo está legal. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina de mi propia casa, ahora ajena, recordando todo lo que había dado por este hijo que me miraba como si fuera una extraña. Y fueron llegando, una por una, todas las memorias que había guardado como tesoros y que ahora se sentían como puñaladas. Recordé cuando Javier tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Estuve 3 semanas durmiendo en una silla de plástico en el Hospital General, sin cambiarme de ropa, comiendo solo lo que me daban las enfermeras porque no tenía dinero ni para un café. Alberto trabajaba dobles turnos para pagar los medicamentos, y yo no me moví de ahí hasta que mi niño pudo respirar sin ayuda. Lucía nunca supo esa historia. Para ella, Javier siempre había sido el hombre exitoso que conoció en la universidad, no el niño frágil que lloraba en mis brazos pidiendo que no lo dejara solo. También recordé el día que vendí el anillo de compromiso de mi madre para pagarle el último semestre de ingeniería. Era lo único de valor que tenía, una esmeralda pequeña pero hermosa, que mi abuela había guardado durante la revolución cosida en el dobladillo de su falda. «Mamá, no puedes hacer eso», me había dicho Javier cuando se enteró, pero yo ya había ido a la casa de empeño en Tepito y había entregado la sortija a cambio de los 8,000 pesos que necesitaba para que mi hijo se graduara. «Tu educación vale más que cualquier joya», le dije entonces, acariciándole la cabeza como cuando era pequeño. «Algún día me lo vas a agradecer». ¿Dónde estaba ese agradecimiento ahora? Me levanté y fui hasta la sala, donde colgaban las fotografías familiares que yo misma había enmarcado. Ahí estaba la foto del día de su graduación. Javier con su birrete y toga, abrazándome mientras Alberto nos tomaba la foto con una cámara desechable, porque no teníamos dinero para una mejor. Yo llevaba el mismo vestido azul que traía puesto ahora, pero 20 años más joven, con una sonrisa que irradiaba orgullo genuino. «Mi hijo es ingeniero», les decía a todas mis amigas maestras en la escuela primaria Benito Juárez donde trabajaba. «Va a tener una vida mejor que la nuestra». Y la tuvo. Oh, sí que la tuvo. Cuando conoció a Lucía en su trabajo, yo los recibí en mi casa como a reyes. Cocinaba durante horas los domingos para tenerles lista su comida favorita, mole poblano que me tardaba todo el día en preparar, arroz rojo con verduras, frijoles refritos hechos con manteca de cerdo como le gustaban a Javier desde niño. Lucía siempre llegaba con hambre y se servía 2 veces diciéndome: «Nadie cocina como usted, señora Teresa». Y yo me derretía de felicidad pensando que mi nuera me apreciaba de verdad. Los domingos se volvieron sagrados en mi casa. Después de que Alberto murió, esos almuerzos familiares eran lo único que me sacaba de la cama los fines de semana. Me levantaba desde las 5 de la mañana para ir al mercado de San Juan, escogiendo los mejores chiles, la carne más fresca, las verduras más bonitas. Gastaba casi toda mi quincena de maestra jubilada en esas comidas, pero no me importaba. Tener la casa llena de risas, ver a mis nietos correteando por el patio, escuchar las historias de Javier sobre su trabajo,
Eso no tenía precio. Pero ahora que lo pensaba con claridad, ¿cuándo había sido la última vez que Javier me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo había sido la última vez que me había traído un regalo, aunque fuera pequeño? ¿Cuándo había llamado solo para saludar, sin necesitar algo? Las llamadas siempre empezaban igual. Hola, mamá, ¿cómo estás? Pero antes de que pudiera responder completamente, ya estaba pidiendo algo. Oye, ¿no podrías cuidar a los niños este fin de semana? Lucía y yo tenemos un compromiso muy importante. O, mamá, ¿podrías prestarnos para la colegiatura de Carmen? Ya sabes que te pagamos siempre. ¿Siempre me pagaban? Me senté en el sillón donde había amamantado a este mismo hijo 35 años atrás y saqué mi celular. Revisé mis mensajes bancarios de los últimos 2 años. Ahí estaban todas las transferencias que había hecho. 12,000 pesos para el viaje de graduación de Carmen, 8,000 para arreglar el coche de Javier, 15,000 cuando Lucía se quedó sin trabajo, temporalmente, 5,000 para los uniformes escolares, 3,000 para la fiesta de cumpleaños de mi nieto Sebastián. En total, más de 100,000 pesos en menos de 2 años. Y ahí estaban también mis propios gastos. Las consultas médicas que había cancelado porque este mes está muy apretado, los medicamentos para la presión que había partido por la mitad para que me duraran más tiempo, la ropa que no había comprado porque todavía me sirve la que tengo, las salidas con mis amigas que había rechazado porque mejor nos vemos en mi casa. Me había vuelto experta en decirme que no, para poder decirles que sí a ellos. Recordé el día que me enfermé de gastritis el año pasado. Estuve 3 días vomitando, sin poder comer nada sólido, débil y mareada. Llamé a Javier para pedirle que me llevara al doctor. Ay, mamá, justo hoy no puedo. Lucía tiene una junta muy importante, y yo tengo que cuidar a los niños. ¿No puedes ir mañana? Seguro no es nada grave. Terminé yendo sola en camión, tambaleándome en el asiento, agarrándome del tubo para no caerme cuando frenaba. La doctora me regañó por haber tardado tanto en ir. Me dijo que pudo haber sido algo serio, pero yo solo pensaba en no preocupar a mi hijo con mis achaques. Pero cuando Lucía se enfermó de gripe el mes siguiente, yo dejé todo para ir a cuidar a los niños durante una semana completa. Dormí en el sofá de su sala, cocinando, limpiando, llevando y trayendo a Carmen y Sebastián de la escuela, mientras Lucía se recuperaba en su cama con aire acondicionado. «Ay, suegra, no sé qué haríamos sin usted», me decía Lucía desde su cuarto, y yo me sentía útil, necesaria, importante. Ahora entendía que confundí ser útil con ser amada. Me acordé también del día que Alberto murió. Fue un infarto fulminante, de esos que no dan tiempo ni para decir adiós. Javier llegó al hospital cuando ya todo había terminado, cuando los doctores ya habían desconectado las máquinas y yo ya había firmado los papeles del funeral. «Lo siento, mamá», me dijo, abrazándome por 5 segundos antes de contestar su celular. «Era del trabajo, es urgente», se disculpó, saliendo de la habitación donde estaba el cuerpo de su padre. «Lucía ni siquiera vino al hospital. Está muy impresionada», explicó Javier. «Ya sabes cómo es con estas cosas. Yo organicé todo el funeral sola. Escogí el ataúd, las flores, la música. Contraté el servicio. Llamé a los familiares. Preparé la comida para después del entierro». Javier llegó 15 minutos antes de que empezara la misa, con un traje nuevo que yo no conocía, y se sentó en primera fila como el hijo doliente perfecto. Después del entierro, cuando todos se fueron y yo me quedé sola recogiendo los platos sucios y las servilletas arrugadas en mi casa vacía que olía a flores marchitas, Javier se acercó. «Mamá, sobre la casa de Valle de Bravo», me dijo, sin mirarme a los ojos, «creo que deberías considerar venderla. Es mucho gasto para ti sola, y nosotros te podríamos ayudar a administrar el dinero». Incluso en el día del funeral de su padre, ya estaba pensando en cómo quedarse con nuestras propiedades. Pero yo dije que no. «Esa casa tiene todos nuestros recuerdos», le expliqué. «Es donde quiero estar cuando te extrañe mucho a tu papá». Él no insistió ese día, pero ahora sabía que solo había estado esperando el momento perfecto para quitármela de otra manera. Mientras el amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas de mi casa que ya no era mía,
comprendí algo que me dolió más que todos los engaños juntos. Yo había criado a un extraño, el niño que había sostenido en mis brazos, que había alimentado con mi leche, que había consolado durante sus pesadillas, que había aplaudido en cada logro, ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como una fuente de recursos, como un problema a resolver, como un obstáculo para sus planes. Y lo más terrible de todo era que yo había sido cómplice de mi propia desaparición. Cada vez que dije sí, cuando quería decir no, cada vez que di dinero que no tenía, cada vez que antepuse sus necesidades a las mías, había estado enseñándole que mi valor dependía de lo que pudiera darle. Ahora, sentada en esta cocina donde había preparado miles de comidas para una familia que me había borrado de su futuro, entendí que tenía que tomar una decisión. ¿Iba a seguir siendo la madre que ruega por migajas de cariño? ¿O iba a recordar quién era yo antes de convertirme en la fuente interminable de sacrificios de otras personas? Los siguientes meses después de perder mi casa fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Regresé a mi pequeño departamento en Iztapalapa con la esperanza de que Javier recapacitara, de que se diera cuenta del daño que me había hecho. Pero lo que recibí fue algo mucho peor que el silencio, la indiferencia calculada. Mi cumpleaños número 68 llegó un martes lluvioso de octubre. Me desperté temprano, como siempre, y lo primero que hice fue revisar mi celular. Ningún mensaje, ni una llamada perdida. Ni siquiera una notificación de Facebook de esas automáticas que te recuerdan que es el cumpleaños de alguien. Esperé hasta las 10 de la mañana, luego hasta mediodía, después hasta las 6 de la tarde. Nada. Alberto y yo siempre habíamos hecho de los cumpleaños algo especial, incluso cuando no teníamos dinero. Él me despertaba cantando Las Mañanitas, desafinado pero con tanto amor que me hacía llorar de felicidad. Preparaba café con canela. Me daba un regalo pequeño pero pensado con cariño. Un libro, una planta, una vez hasta un pajarito en una jaula que cuidamos durante años. Pero ese día, me hice café sola y me senté en mi mesa para 2 personas que ahora se sentía gigantesca. Había comprado un pastelito individual en la panadería de la esquina, uno de esos de 3 leches que tanto me gustan, y lo puse en un plato con un tenedor, como si fuera una celebración real. A las 8 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, sonó el teléfono. ¡Ay, mamá! ¡Feliz cumpleaños! Era la voz de Javier, pero sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasé? Sola, olvidada, esperando una llamada que llegó 12 horas tarde. Bien, mijo, mentí. Porque ya había aprendido que decir la verdad sobre mi soledad los hacía sentir culpables, y cuando se sentían culpables, desaparecían por semanas completas. ¡Qué bueno! Oye, ¿puedes hablar rápido? Estamos en el cine con los niños y está por empezar la película. Estaban en el cine, en familia, el día de mi cumpleaños, sin invitarme. Solo quería saludarte rápido, continuó. Te vemos pronto, ¿sí? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea ocupada, y por primera vez en meses, grité. Un grito que salió desde lo más profundo de mi pecho, cargado de toda la rabia y el dolor que había estado guardando para no molestar a nadie. Los vecinos de al lado golpearon la pared. «Cálmese, señora». Pero no podía calmarme. No podía seguir fingiendo que esto era normal. 2 semanas después, me enfermé de influenza. Fue de esas enfermedades que te tumban por completo, con fiebre alta, dolores en todo el cuerpo y una tos que no me dejaba dormir. No había comido en 2 días porque ni siquiera podía levantarme a prepararme un té. Le mandé un mensaje de WhatsApp a Javier. «Mijo, estoy muy enferma. ¿Podrías pasarte un ratito a verme? O aunque sea mandarme algunas medicinas con un Uber». Vio el mensaje inmediatamente. Los 2 palomitas azules me lo confirmaron. No respondió. Esperé 6 horas. Nada. Le volví a escribir. «Javier, de verdad me siento muy mal. Tengo mucha fiebre». Esta vez ni siquiera abrió el mensaje. Terminé arrastrándome hasta la farmacia del doctor Simi, que está a 3 cuadras de mi casa, con el cabello sucio y en pijama, temblando de fiebre y debilidad. La farmacéutica, una muchacha joven con lentes,
Me miró con lástima. ¿Está sola, señora?, me preguntó mientras me daba las pastillas para la gripe. Sí, le dije, y esa palabra se sintió como admitir una enfermedad terminal. ¿No tiene familia? Tengo un hijo, respondí, pero está muy ocupado. Ella asintió con esa comprensión triste que tienen las personas que trabajan con adultos mayores abandonados. Me regaló un sobre de suero oral, para que se hidrate bien, y me dijo que si me sentía peor, fuera directo al hospital. Esa noche, mientras sudaba la fiebre sola en mi cama, pensé en algo que me partió el alma. Si me hubiera muerto ese día, ¿cuánto tiempo habría tardado Javier en darse cuenta? Pero lo que realmente me destrozó fue lo que descubrí un mes después. Era diciembre, y había decidido hacer un último intento por recuperar a mi familia. Pensé que tal vez para Navidad podríamos reconciliarnos, que los nietos me extrañarían lo suficiente como para pedirle a su papá que me invitara a cenar. Compré regalos con el poco dinero que tenía: una muñeca para Carmen, un carrito para Sebastián, y para Javier una camisa que había visto en el centro y que sabía que le quedaría bien. Fui hasta su casa en la Colonia del Valle, cargando los regalos en bolsas de plástico porque no tenía dinero para papel de regalo bonito. Toqué el timbre con el corazón latiendo fuerte, practicando en mi mente lo que les diría: que los perdonaba, que solo quería que fuéramos familia otra vez, que estaba dispuesta a olvidar todo lo de la casa si podíamos volver a estar juntos. Nadie abrió, pero escuché voces y risas desde el jardín trasero. Caminé hacia la parte de atrás de la casa, siguiendo el sonido de la música y las carcajadas. Había una reja baja que me permitía ver perfectamente lo que estaba pasando. Era una fiesta de Navidad. Javier estaba asando carne en una parrilla nueva, vestido con una camisa que jamás le había visto, riéndose con un grupo de hombres que no reconocí. Lucía llevaba un vestido rojo precioso, sirviendo bebidas a las señoras que estaban sentadas en sillas nuevas de jardín. Carmen y Sebastián corrían por el pasto con otros niños, todos con ropa nueva y juguetes que se veían caros. En una mesa larga había comida suficiente para alimentar a 30 personas: pavo, bacalao, romeritos, ponche, dulces navideños, todo lo que yo solía preparar para nuestras navidades familiares, pero multiplicado por 10. Y ahí estaba también la otra familia, los papás de Lucía, los que ahora vivían en mi casa de Valle de Bravo, sentados en lugares de honor, siendo atendidos como los patriarcas de esta nueva configuración familiar. Me quedé ahí parada, invisible detrás de esa reja, sosteniendo mis regalos baratos, viendo cómo mi familia celebraba la Navidad más espléndida que habían tenido en años. Sin mí. No solo me habían eliminado de sus vidas, me habían reemplazado. Los abuelos que importaban ahora eran otros. Los que tenían derecho a pasar las fiestas con los nietos eran otros. Yo había sido borrada tan completamente que ni siquiera había un lugar vacío en esa mesa que recordara que alguna vez había existido. En ese momento, Carmen levantó la vista y me vio. Mi nieta, la que yo había cuidado desde bebé, la que había enseñado a caminar, a decir sus primeras palabras, me miró directamente a los ojos, y no dijo nada. No corrió hacia mí gritando: «¡Abuela!», como solía hacer. No les dijo a sus papás que estaba ahí. Simplemente me miró por unos segundos, como si fuera una extraña que estaba espiando por la reja, y siguió jugando. Eso me dolió más que todo lo demás junto. No solo me habían quitado a mi hijo, también le habían quitado a mis nietos el recuerdo de que yo había sido importante para ellos. Dejé las bolsas con los regalos junto a la reja y me fui caminando despacio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de esa casa, sino de la mujer que había sido durante 68 años, la madre abnegada, la abuela consentidora, la que siempre estaba disponible para lo que necesitaran. Esa mujer había muerto ahí, parada detrás de una reja, viendo cómo la vida seguía sin ella como si nunca hubiera existido. Cuando llegué a mi departamento, me senté en mi sofá viejo y saqué una caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama. Adentro tenía todas las fotografías familiares que había rescatado de la casa de Valle de Bravo: cumpleaños, graduaciones, vacaciones, primeras comuniones.
décadas de memorias que documentaban el amor que creía que habíamos compartido. Una por una. Las fui viendo con nuevos ojos. En la foto del primer cumpleaños de Carmen, yo estaba cargándola mientras todos los demás posaban para la cámara. En la de la graduación de Sebastián del kinder, yo era la única que no estaba viendo hacia el frente porque estaba limpiándole los mocos. En cada imagen familiar, yo era la que servía, la que limpiaba, la que cuidaba, mientras todos los demás disfrutaban. Había sido la empleada doméstica de mi propia familia. Y cuando ya no les fui útil, cuando ya no tenía propiedades que regalar ni dinero que prestar, simplemente me despidieron. Esa noche, mientras miraba mi reflejo en el espejo del baño, me hice una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si yo también siguiera con mi vida como si ellos nunca hubieran existido? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después de haber visto la fiesta navideña donde me habían borrado de la existencia, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Cancelé la transferencia mensual que hacía religiosamente para pagar la colegiatura de Carmen. No fue venganza, fue supervivencia. Había estado revisando mis estados de cuenta bancarios y me di cuenta de algo aterrador. De mi pensión de maestra jubilada de 4,500 pesos mensuales, solo me quedaban 1,200 después de todas las ayudas que daba a mi familia. 1,200 pesos para comida, medicinas, gas, luz, teléfono, transporte. Era matemáticamente imposible. Había estado viviendo de mis ahorros sin darme cuenta, consumiendo el dinero que había guardado para emergencias médicas o algún gasto imprevisto. A este ritmo, en menos de un año estaría en la bancarrota completa. Así que esa mañana, por primera vez en 2 años, no hice la transferencia de 3,000 pesos que cubría la mensualidad del colegio privado de Carmen. Mi teléfono sonó a las 2 horas exactas. ¿Mamá? ¿Qué pasó con la transferencia de Carmen? La voz de Javier sonaba irritada, no preocupada, como si yo hubiera cometido un error administrativo. No la hice, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo que no la hiciste? ¿Se te olvidó? Ya van a cobrar recargos. No se me olvidó, Javier. Decidí no hacerla. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Decidiste no hacerla? Repitió finalmente, como si mis palabras fueran en otro idioma. Mamá, Carmen necesita ir a la escuela. No puedes jugar con la educación de tu nieta. Jugar. Como si mis 68 años de vida fueran un juego. Como si mi situación económica fuera una travesura. No estoy jugando, le dije. Estoy cuidando mis finanzas. Ya no puedo seguir pagando gastos que no son míos. ¿No son tuyos? Es tu nieta, mamá. Tu propia sangre. Ahí estaba otra vez. La culpa. El chantaje emocional disfrazado de amor familiar. Mi nieta que no me habló en Navidad cuando me vio parada afuera de su casa. Respondí. Y sentí cómo se hacía otro silencio incómodo. ¿De qué hablas? ¿Cuándo fuiste a mi casa? Fui a llevarles regalos de Navidad. Los vi celebrando con la otra familia. Carmen me vio y ni siquiera me saludó. Mamá, no sé de qué, comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. Javier, necesito que entiendas algo. Yo ya no voy a seguir pagando para ser ignorada. Si quieren que sea parte de la familia, me tratan como familia. Si no, yo también puedo vivir como si ustedes no existieran. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina. Era la sensación de haber dicho algo que llevaba años guardándome, de haber puesto un límite por primera vez en décadas. No tuve que esperar mucho para la siguiente llamada. Teresa, ¿qué te pasa? Era Lucía, y su voz tenía esa histeria controlada que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. No puedes ser tan egoísta. ¿Cómo le vas a hacer eso a Carmen? ¿Egoísta? Repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Yo soy egoísta? Obviamente. Una abuela no le quita el apoyo a sus nietos por caprichos. Carmen va a tener que cambiarse de escuela. Va a perder a sus amiguitas. Va a... Lucía. La interrumpí con una voz que no reconocí como mía, fría y firme. Tú tienes trabajo. Javier tiene trabajo. Ustedes dos juntos ganan más en un mes de lo que yo gano en 6 meses. Si no pueden pagar la escuela de su hija, es su problema, no el mío. ¿Su problema?
Hablas como si no fuera tu familia. ¿Mi familia? Pregunté, y me reí. Una risa amarga que salió sola. Mi familia me robó mi casa con documentos falsos. Mi familia me ignora cuando estoy enferma. Mi familia hace fiestas navideñas sin invitarme. Dime tú, Lucía, ¿eso es familia? Nadie te robó nada. Tú firmaste esos papeles. Firmé papeles que ustedes me dijeron que eran para otra cosa. Me mintieron. Me engañaron. Y ahora encima quieren que siga pagando por el privilegio de ser tratada como basura. ¡Estás loca!, gritó Lucía. ¡Completamente loca! Javier tiene razón. Ya estás muy grande para vivir sola. Y ahí estaba, la amenaza que había estado esperando. La insinuación de que mi independencia era un problema que ellos tenían derecho a resolver. ¿Sabes qué, Lucía?, le dije con una calma que me nacía del alma. Si estar loca significa no dejar que me sigan usando, entonces sí, estoy completamente loca. Colgué otra vez. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, mensajes de voz llenos de drama y manipulación. Javier intentó la táctica del hijo dolido. Mamá, no entiendo qué te hicimos para que nos castigues así. Solo queremos lo mejor para todos. Lucía probó con la víctima. Teresa, estás lastimando a niños inocentes. Carmen llora todas las noches preguntando por qué su abuela ya no la quiere. Después vinieron las amenazas veladas. Mamá, si sigues con esta actitud, los niños van a crecer pensando que su abuela es una persona mala. Y finalmente, la amenaza directa. Teresa, si no recapacitas, vas a perder a tu familia para siempre. ¿Eso es lo que quieres? ¿Morir sola? Cada mensaje me dolía, pero también me confirmaba algo importante. Solo me llamaban cuando necesitaban dinero. Nunca para preguntarme cómo estaba. Nunca para invitarme a algo. Nunca para compartir alguna alegría conmigo. Era un cajero automático con sentimientos. Y cuando el cajero se descompuso, vinieron a golpearlo para ver si podían sacarle algunas monedas más. Pero en medio de todo este drama, pasó algo que no esperaba. Carmen me llamó. Era un sábado por la tarde. Yo estaba viendo una película vieja en la televisión, cuando sonó mi celular y vi su nombre en la pantalla. Mi nieta de 12 años, llamándome directamente por primera vez en meses. ¿Abuela? Su voz sonaba pequeña, insegura. «Hola, mi amor», le dije, y sentí cómo mi corazón se aceleraba. «¿Cómo estás?» «Bien, abuela. ¿Por qué ya no me quieres?» Esas palabras me partieron el alma. Me la imaginé ahí, en su cuarto lleno de juguetes que yo había pagado, con los ojos llorosos, creyendo que su abuela había dejado de amarla. «Carmen, mi cielo, yo te amo más que a mi propia vida», le dije, y mi voz se quebró. «Nunca, jamás, voy a dejar de quererte. Entonces, ¿por qué no quieres pagar mi escuela? Mami dice que si no pagas, me van a sacar y me van a mandar a una escuela de gobierno muy fea». Ahí estaba. Habían usado a mi nieta de 12 años para manipularme emocionalmente. Le habían llenado la cabeza de mentiras y miedos para que ella hiciera el trabajo sucio que ellos no podían hacer. «Carmen», le dije con toda la paciencia del mundo, ¿tú sabes cuánto gana tu abuela al mes? No, 4,500 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta tu escuela? No, 3,000 pesos. ¿Tú crees que es justo que tu abuela use casi todo su dinero para pagar tu escuela mientras tus papás, que ganan mucho más dinero, no pagan nada? Silencio. «Amor mío», continué, «yo te amo con todo mi corazón, pero amar no significa dejarme morir de hambre para pagar cosas que no me corresponden. Tus papás tienen que aprender a ser responsables de sus propios gastos. Pero abuela, ¿y si la escuela nueva es muy fea? Carmen, mija, hay escuelas públicas muy buenas. Y además, lo que te hace inteligente y especial no es la escuela cara donde estudias, sino lo que tienes aquí», le dije, tocándome el pecho aunque ella no pudiera verme. «Tu corazón y tu cabeza. Eso nadie te lo puede quitar. Vayas a la escuela que vayas. ¿Me sigues queriendo entonces? Te voy a querer toda la vida, mi amor. Pero también me tengo que querer a mí misma. ¿Entiendes?» «Sí», susurró, y pude escuchar que estaba llorando. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación durante horas. Mi nieta no era el problema.
Era otra víctima de sus padres manipuladores, que la usaban como arma emocional contra mí. Pero también me di cuenta de algo más. Por primera vez en mi vida, le había explicado a alguien por qué merecía respeto, y se había sentido bien, muy bien. Esa noche, antes de dormirme, escribí en un cuaderno viejo que encontré en mis cajones: hoy aprendí que decir no me convierte en mala persona, me convierte en una persona que se respeta. Era la primera vez en 68 años que escribía algo sobre mí misma, y fue el primer día que dormí tranquila en meses. La primera mañana que desperté sin la obligación de transferir dinero a nadie, se sintió extraña, como cuando te quitas zapatos apretados después de caminar todo el día. Al principio sientes alivio, pero también una sensación rara, como si algo estuviera faltando. Me preparé mi café con más calma de lo usual, sin prisa por revisar mi celular para ver si había alguna emergencia familiar que requiriera mi dinero. Por primera vez en años, mi tiempo era completamente mío. Decidí hacer algo que no había hecho en décadas: salir a desayunar sola. Fui al café La Parroquia, que está en la esquina de mi cuadra. Siempre había pasado por ahí corriendo, con prisa de llegar a algún lado para resolver algún problema de alguien más. Pero nunca me había sentado a disfrutar el lugar. Pedí chilaquiles rojos con huevo estrellado y un café de olla grande. La mesera, una señora como de mi edad con el cabello teñido de rubio, me sonrió con genuina calidez. ¿Va a desayunar sola, güerita?, me preguntó mientras limpiaba la mesa. Sí, le dije, y por primera vez esa palabra no sonó triste. Sonó liberadora. Qué bueno. Una tiene que darse sus gustitos. La vida es muy corta para no consentirse. Consentirme. ¿Cuándo había sido la última vez que me había consentido? No podía recordarlo. Los chilaquiles estaban deliciosos. El chile no muy picante, el huevo perfectamente cocido, los frijoles refritos cremosos. Comí despacio, saboreando cada bocado, viendo a la gente pasar por la ventana, trabajadores yendo a sus empleos, señoras con bolsas del mercado, niños uniformados corriendo a la escuela. Vida normal, vida que seguía su curso sin dramas familiares, sin chantajes emocionales, sin transferencias bancarias urgentes. Mientras desayunaba, saqué mi cuaderno viejo y escribí: hoy gasté 85 pesos en desayunar, en lugar de transferir 3,000 pesos a personas que me tratan mal. Creo que fue la mejor inversión de mi vida. Después del desayuno, hice algo aún más radical. Fui al banco. Buenos días, le dije al ejecutivo, un joven de unos 30 años con corbata azul. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta. ¿Todas, señora? Todas. Y quiero cambiar las claves de acceso. El muchacho me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Mientras procesaba la cancelación, me explicó algo que no sabía. Señora, veo que usted ha estado gastando casi el 75% de sus ingresos en transferencias a terceros. Eso no es recomendable para alguien con ingresos fijos como una pensión. ¿No es recomendable? Para nada. Lo ideal es que una persona use máximo el 30% de sus ingresos en ayudas familiares, después de cubrir sus gastos básicos. Usted ha estado viviendo por debajo del nivel de pobreza para mantener a otras personas. Nivel de pobreza. Yo, que había trabajado 30 años como maestra, que había criado un hijo profesionista, que había construido una casa en Valle de Bravo, había estado viviendo en nivel de pobreza para que mi familia mantuviera un nivel de vida que yo misma no podía permitirme. ¿Sabe qué?, le dije al ejecutivo. También quiero abrir una cuenta de ahorro separada, solo para mí. Excelente decisión, señora. Cuando salí del banco, caminé por el centro histórico sin rumbo fijo. No tenía prisa de llegar a ningún lado. No tenía que cocinar para nadie. No tenía que limpiar la casa de nadie. No tenía que cuidar nietos mientras sus padres se iban de vacaciones. Mi tiempo era mío. Entré a la Catedral Metropolitana, no porque fuera muy religiosa, sino porque necesitaba un lugar silencioso para pensar. Me senté en una de las bancas del fondo y miré hacia el altar dorado, tan diferente de la pequeña iglesia de mi barrio, donde había rezado durante años, pidiendo que mi familia fuera feliz. ¿Cuántas veces había rezado pidiendo que Javier consiguiera trabajo? ¿Cuántas veces había pedido que Lucía fuera más amable conmigo? ¿Cuántas veces había rogado que mis nietos no se olvidaran de su abuela?
pero nunca, ni una sola vez, había rezado pidiendo que yo fuera feliz. En esa banca fría de madera, rodeada del murmullo de otros visitantes, cerré los ojos y hice mi primera oración egoísta. Dios mío, si existes, ayúdame a aprender a quererme tanto como he querido a los demás. Cuando salí de la catedral, el sol de mediodía me pegó en la cara y me hizo sonreír sin razón aparente. Tenía hambre otra vez, cosa que no me pasaba desde hacía meses, cuando la ansiedad me había quitado el apetito casi por completo. Compré una nieve de limón de un carrito que estaba en la Plaza de la Constitución y me senté en una banca a ver las palomas. Una niña pequeña se acercó con su mamá para darles migajas de pan a los pájaros, y me recordó a Carmen cuando tenía esa edad. Pero por primera vez, el recuerdo no me dolió. No me llenó de nostalgia amarga ni de ganas de llorar. Solo pensé, qué bonito fue ese tiempo. Y seguí comiendo mi nieve. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, me di cuenta de algo extraordinario. Había pasado un día completo sin revisar mi celular obsesivamente, sin esperar llamadas de emergencia, sin sentir el peso de ser responsable de la felicidad de otras personas. Y mi departamento, que durante meses había sentido como una cárcel, ahora se sentía como un refugio. Puse música en mi radio viejo, algo que no hacía desde que Alberto murió porque me daba tristeza. Pero ahora, mientras sonaba Cucurrucucú Paloma de Lola Beltrán, no me daba nostalgia. Me daba paz. Cociné para mí sola por primera vez en años. No sobras que pudiera llevarle a alguien después, no porciones gigantes, por si venían los nietos. Solo una sopa de tortilla para una persona, con aguacate, queso fresco, crema y chile piquín. Exactamente como a mí me gustaba. Mientras cocinaba, me descubrí cantando. No recordaba la última vez que había cantado mientras hacía algo. Esa noche, antes de acostarme, llamé a mi comadre Esperanza, mi amiga de toda la vida que había sido maestra conmigo en la primaria Benito Juárez. Hacía meses que no hablábamos porque siempre estaba ocupada resolviendo dramas familiares. «Teresa, ¿cómo estás, comadre?» Su voz sonaba genuinamente alegre de escucharme. «Bien, Espe. Mejor que bien, creo». «¿En serio? Hace tiempo que no te escuchaba tan... tranquila». Le conté todo. La casa robada, los cumpleaños olvidados, la fiesta navideña donde me habían reemplazado y, finalmente, mi decisión de cortar el cordón umbilical financiero. Esperanza me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, suspiró profundamente. «¡Ay, comadre! ¡Ya era hora! ¿Ya era hora? Teresa, llevo años viendo cómo esa familia te exprimía como limón. Cada vez que hablábamos, era para contarme algún nuevo abuso. Pero tú no querías escuchar cuando te decía que te estaban usando. ¿Por qué no me lo dijiste más directamente? ¿Tú crees que no lo intenté? Cada vez que tocaba el tema, tú defendías a Javier como si fuera un santo. Decías que era buen hijo, que solo estaba pasando por una mala racha, que Lucía en el fondo era buena persona. Tenía razón. Yo había sido la primera en defender a mis propios abusadores. ¿Sabes qué, comadre?», continuó Esperanza. «Mañana es domingo. ¿Por qué no vienes a comer conmigo? Hace cochinita pibil, de esa que te gusta tanto». Hacía más de un año que no comía en casa de alguien por puro gusto, sin llevar dinero prestado o sin cuidar nietos ajenos. «Me encantaría», le dije, y me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no decía esa frase. Me encantaría. Esa noche dormí 11 horas seguidas. No me desperté a las 3 de la madrugada preguntándome si habría alguna emergencia familiar. No tuve pesadillas sobre transferencias bancarias. No soñé con casas robadas. Desperté descansada, con ganas de vivir el día, con curiosidad por lo que podría hacer con mi tiempo libre. Por primera vez en décadas, desperté pensando en mí. El domingo en casa de Esperanza fue una revelación. Su hija Mónica, que ahora era abogada, estaba ahí con sus 2 hijos pequeños. Una familia normal, donde los adultos pagaban sus propios gastos, donde los nietos querían genuinamente a su abuela, donde nadie pedía dinero prestado durante la comida. «Tía Teresa», me dijo Mónica mientras sus hijos jugaban en el patio, «mi mamá me contó lo que pasó con tu casa. Si necesitas asesoría legal, yo te puedo ayudar. Gratis, por supuesto. Gratis».
sin segundas intenciones, sin chantajes emocionales, sin esperar nada a cambio. El concepto me parecía casi extraterrestre después de años de tratos familiares, donde todo tenía un precio emocional. ¿Tú crees que se puede hacer algo? Le pregunté. Depende. Si realmente falsificaron tu firma, si hay testigos de que te mintieron sobre el contenido de los documentos, tal vez sí. Pero más importante que recuperar la casa, Teresa, es que recuperes tu autoestima. Autoestima. Otra palabra que había desaparecido de mi vocabulario. ¿Sabes qué necesitas? Me dijo Esperanza mientras servía la cochinita pibil humeante en tortillas recién hechas. Necesitas recordar quién eras antes de convertirte en la alcancía de tu familia. ¿Quién era yo? Eras la maestra más querida de la escuela. Los niños te adoraban, los papás te respetaban. Eras la que organizaba las obras de teatro del Día de las Madres, la que se quedaba después de clases a ayudar a los niños con problemas de aprendizaje. Eras una mujer fuerte, independiente, alegre. Esa mujer se murió cuando nació Javier, murmuré. No se murió, comadre. Solo se escondió. Y ya es hora de que salga otra vez. Regresé a mi casa esa tarde con el estómago lleno de comida rica, el corazón lleno de cariño genuino y la cabeza llena de posibilidades. En mi cuaderno, escribí: hoy recordé que existo más allá de ser útil para otros. Tengo amigos que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Era el segundo día de mi nueva vida, y recién estaba empezando. La tormenta llegó exactamente 2 semanas después de mi primera visita con Mónica, la abogada. Habíamos estado investigando el caso de mi casa robada, y lo que descubrimos fue aún peor de lo que imaginaba. Los documentos que había firmado no solo transferían la propiedad de Valle de Bravo a los padres de Lucía, sino que también me hacían responsable de cualquier deuda que ellos contrajeran usando la casa como garantía. Teresa, me explicó Mónica en su oficina, con los papeles extendidos sobre su escritorio como evidencia de un crimen. Esto no es solo fraude. Es una estafa elaborada. Te pusieron como aval de créditos que ni siquiera sabes que existen. Me mostró documentos que jamás había visto. Solicitudes de préstamos por 150,000 pesos usando mi casa como colateral, con mi firma falsificada en cada página. ¿Esto significa que si ellos no pagan, me van a cobrar a mí? Exactamente. Y según estos registros, ya llevan 3 meses de atraso en los pagos. Mi mundo se tambaleó otra vez. No solo me habían robado mi casa, sino que me habían convertido en deudora de dinero que nunca había visto, para comprar cosas que nunca había disfrutado. ¿Qué puedo hacer? Demandar por fraude y falsificación de documentos. Tengo un perito calígrafo que puede demostrar que esas firmas no son tuyas. Pero Teresa, esto va a ser una guerra. Tu familia va a pelear con todo lo que tenga. Ya no es mi familia, le dije, sorprendiéndome de lo fácil que salieron esas palabras. Mi familia no me habría hecho esto. Esa misma tarde, cuando llegué a mi departamento, encontré un auto estacionado afuera de mi edificio. El BMW blanco de Javier. Mi estómago se contrajo, pero no de miedo, de rabia. Subí las escaleras despacio, preparándome mentalmente para lo que venía. Cuando abrí la puerta de mi departamento, ahí estaban los tres. Javier, Lucía, y para mi sorpresa, don Ricardo, el papá de Lucía. Habían entrado con la copia de llaves que le había dado a Javier años atrás para emergencias. Ahora me daba cuenta de que todo en mi vida había sido tratado como una emergencia de ellos. «Hola, mamá», dijo Javier, pero su tono no era de saludo. Era de confrontación. «¿Cómo entraron a mi casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Teníamos que hablar contigo urgentemente», dijo Lucía, sentada en mi sofá como si fuera su oficina. «Y como no contestas nuestras llamadas». «No las contesto porque no quiero hablar con ustedes». Don Ricardo se aclaró la garganta. Era un hombre de unos 70 años, con bigote blanco y aires de autoridad que me recordaron a los directores de escuela que siempre me habían intimidado cuando era maestra joven. «Teresa», me dijo con voz paternal pero amenazante, «creo que hay un malentendido muy grande aquí». «¿Malentendido? Mis hijos me contaron que estás haciendo problemas legales por la casa de Valle de Bravo. Esa casa que tú voluntariamente nos donaste». «Yo no doné nada. Me engañaron». «¿Engañar?
Se rió don Ricardo con desprecio. Teresa, tú firmaste esos papeles con un notario presente. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Me dijeron que eran papeles para organizar las finanzas familiares. Tú firmaste sin leer. Eso no es culpa nuestra. La forma en que me hablaba, como si fuera una niña tonta, me encendió por completo. ¿Saben qué? Les dije, caminando hacia mi cocina para poner distancia entre nosotros. Váyanse de mi casa. Ahora. Mamá, no seas dramática, dijo Javier. Solo queremos arreglar esto de buena manera. ¿De buena manera? ¿Cómo falsificar mi firma en solicitudes de préstamos? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Don Ricardo y Lucía intercambiaron miradas nerviosas. Javier se puso pálido. ¿De qué hablas?, murmuró mi hijo. Habló de los 150,000 pesos que pidieron prestados usando mi casa como garantía, de los préstamos que están a mi nombre sin que yo lo supiera, de las deudas que van a caer sobre mí cuando ustedes no puedan pagar. Lucía se paró del sofá como resorte. Eso es mentira. Tú estás inventando eso para hacernos quedar mal. ¿Inventando? Saqué mi bolsa y de ahí los documentos que Mónica me había dado. ¿Estos papeles son inventados también? Se los arrojé sobre la mesa de centro. Don Ricardo se acercó a revisarlos, y su cara se fue poniendo cada vez más roja. Ricardo, le dijo Lucía en voz baja, tú dijiste que eso no iba a ser problema. ¡Cállate!, le gritó don Ricardo a su propia hija. Y por primera vez vi grietas en su fachada de patriarca respetable. ¿Qué no iba a ser problema?, pregunté, acercándome a ellos. ¿El robarme? ¿El estafarme? ¿O el dejarme con las deudas? Javier se hundió en el sillón con las manos en la cara. Mamá, yo no sabía lo de los préstamos. Te lo juro por mis hijos. No jures por tus hijos, le grité, y mi voz se quebró de la rabia. No los metas en esto. Ellos no tienen la culpa de tener un papá ladrón. No me hables así. Se paró Javier, y por un momento pensé que me iba a golpear. ¡Soy tu hijo! Mi hijo murió el día que me denunció a la policía como invasora de mi propia casa, le grité de vuelta. Mi hijo murió el día que me robó mis ahorros. Mi hijo murió el día que falsificó mi firma. Yo no falsifiqué nada, pero sabías lo que estaba pasando y no me dijiste nada. Don Ricardo intentó tomar control de la situación. Teresa, cálmate. Podemos resolver esto sin abogados, sin escándalos. Somos familia. ¿Familia? Me reí con una risa que sonaba más como ladrido de perro herido. ¿Usted cree que esto se hace en familia? Fui hasta mi cocina y saqué una caja de cartón que había estado llenando durante los últimos días. Adentro tenía todas las fotografías familiares que había guardado durante décadas. Regresé a la sala cargando la caja. ¿Saben qué es esto?, les pregunté, dejando la caja en la mesa. Son 30 años de recuerdos familiares. Cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones, navidades. Saqué la primera foto. Javier de 5 años en mis brazos, sonriendo sin dientes. Esta foto la tomó tu papá el día que te quité las rueditas a tu bicicleta. Te caíste como 20 veces, pero yo corrí al lado tuyo hasta que aprendiste. La rompí por la mitad. Javier dio un grito ahogado. Mamá, no. Saqué otra foto. Su graduación de la universidad. Esta foto la tomamos después de que vendí el anillo de mi mamá para pagarte el último semestre. La rompí también. Lucía intentó quitarme la caja. ¡Estás loca! Esas fotos también son nuestras. ¡No!, le grité, abrazando la caja contra mi pecho. Estas fotos son de cuando yo creía que tenía una familia. Ahora sé que solo tenía parásitos. Una por una, fui rompiendo 30 años de memorias falsas. Cada foto rota era un pedazo de ilusión que se desvanecía, un trozo de autoengaño que finalmente podía botar. La foto de la boda de Javier, rota. La foto del primer cumpleaños de Carmen, rota. La foto de nuestra última Navidad juntos, rota. Javier lloraba. Mamá, por favor, para. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué, Javier? ¿Mi casa robada? ¿Mis firmas falsificadas? ¿Los años que perdí siendo su cajero automático? Podemos devolverte la casa. No quiero que me la devuelvan, les dije. Y esas palabras los sorprendieron tanto como a mí. Ya está contaminada. Ya no es mi hogar. Ustedes la convirtieron en el lugar donde me traicionaron. Entonces, ¿qué quieres?
preguntó don Ricardo con desesperación. Quiero que se vayan de mi departamento y no regresen nunca. Quiero que me quiten de todos los préstamos que hicieron en mi nombre. Y quiero que dejen de existir en mi vida. No puedes hablar en serio, murmuró Lucía. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Fui hasta mi puerta y la abrí de par en par. Váyanse. Y dejen las llaves de mi casa en la mesa. Mamá, suplicó Javier, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás desde el día que decidieron robarme, le dije, mirándolo directo a los ojos. Ustedes mataron a nuestra familia. Yo solo estoy enterrando el cadáver. Salieron en silencio, derrotados. Don Ricardo dejó las llaves en la mesa con un golpe seco. Lucía lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de rabia por haber perdido su fuente de financiamiento. Javier fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y me miró con esos ojos que una vez fueron de mi bebé. ¿De verdad nunca me vas a perdonar? Javier, le dije con una voz que no reconocí como mía, calmada y firme. El perdón es para las personas que se arrepienten. Tú solo te arrepientes de que te hayan descubierto. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Me quedé ahí parada, con la espalda contra la puerta, rodeada de pedazos de fotografías rotas, en el silencio más completo que había tenido en años, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí completamente libre. Libre de mentiras, libre de chantajes, libre de ser la madre que todo lo perdona, libre de ser la abuela que todo lo paga. Recogí los pedazos de fotos del suelo y los eché en una bolsa de basura. 30 años de recuerdos falsos que finalmente podía tirar. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy maté a la Teresa que se dejaba usar, y por primera vez en décadas, me gusta la mujer que soy. Sutter. Los siguientes días después del confronto final fueron extraños, como despertar de un sueño muy largo y no reconocer el lugar donde te encuentras. Mi departamento se sentía diferente, más espacioso, más mío, sin las fotografías familiares en las paredes, sin la presión constante de tener que estar disponible para emergencias ajenas. El lugar comenzó a transformarse de refugio temporal a verdadero hogar. La primera cosa que hice fue cambiar las cerraduras. No porque tuviera miedo de que regresaran, sino porque necesitaba el ritual de cerrar definitivamente la puerta a esa etapa de mi vida. El cerrajero, don Eusebio, un señor mayor con manos expertas, me instaló una chapa nueva y me dio 3 copias de las llaves. Las 3 son para usted, señora, me dijo con una sonrisa pícara. Ya no reparta llaves tan fácil. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, yo era la única persona que tenía acceso a mi espacio. Con el dinero que normalmente habría gastado en la colegiatura de Carmen, hice algo que llevaba años posponiendo. Fui al dentista. Tenía 2 muelas que me dolían desde hacía meses, pero siempre había cosas más importantes en que gastar. El doctor Hernández, mi dentista de toda la vida, me recibió con sorpresa. «Teresa, ¿cómo estás? Hace más de 2 años que no vienes». «Estoy renaciendo», le dije, y me di cuenta de que era la primera vez que usaba esa palabra para describirme. Después del dentista hice algo aún más radical. Fui a la estética Belleza y Glamour, que está en la plaza comercial cerca de mi casa. Era un lugar al que siempre había mirado con curiosidad, pero que me parecía demasiado caro y frívolo para una mujer de mi edad con responsabilidades. «Buenos días», me saludó Yolanda, la estilista, una mujer de unos 40 años con el cabello rubio platinado y uñas perfectas. «¿En qué la puedo ayudar?» «Quiero cambiar», le dije, sintiéndome ridícula por no saber exactamente qué quería. Yolanda me estudió con ojo profesional. «¿Hace cuánto que no se hace algo en el cabello?» «Como 5 años. Siempre me lo cortaba yo misma para ahorrar dinero». «Ay, corazón, usted se merece mucho más que eso. Siéntese aquí y déjeme consentirla». Me lavó el cabello con productos que olían a coco y miel. Me hizo un masaje en el cuero cabelludo que me relajó tanto que casi me quedo dormida. Después me cortó el pelo en capas que enmarcaban mi cara y me puso tinte para cubrir las canas, pero conservando un color natural. «¿Qué le parece?», me preguntó girando la silla hacia el espejo. La mujer que me miraba desde el reflejo no la reconocía completamente. Seguía siendo yo,
pero una versión que había estado escondida durante años. El corte me hacía ver más joven, más moderna. El color café oscuro con reflejos cobrizos iluminaba mi piel de una manera que había olvidado que era posible. «Me veo diferente», murmuré. «Se ve hermosa», me corrigió Yolanda. «Se ve como una mujer que se respeta a sí misma». Esas palabras me tocaron tan profundo que se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Está bien, señora?» «Más que bien», le dije. «Por primera vez en años, estoy más que bien». Caminé por el centro comercial con mi cabello nuevo, sintiendo las miradas de aprobación de la gente. Un señor de mi edad me sonrió al pasar y me dijo buenos días, con una galantería que hacía décadas no recibía. Una vendedora de una tienda de ropa me ofreció ayuda genuina, no la asistencia condescendiente que suelen dar a las señoras mayores con aspecto descuidado. Era como si el mundo me viera diferente porque yo me veía diferente. Esa tarde, hice algo que no había hecho en más de una década. Fui al cine sola. Elegí una película romántica francesa que sabía que a Alberto le habría parecido muy lenta y aburrida, pero que a mí siempre me habían gustado. Compré palomitas grandes, refresco y dulces, sin pensar en el precio, ni en si era responsable gastar dinero en entretenimiento. Durante 2 horas, me sumergí en una historia de amor madura entre 2 personas de mi edad que se encontraban después del divorcio. La protagonista tenía mi edad y también estaba redescubriéndose después de años de vivir para otros. Lloré en varias escenas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Al salir del cine, el atardecer pintaba el cielo de colores naranjas y rosados. Me senté en una banca del parque que está enfrente del centro comercial y simplemente observé a las familias que paseaban, padres jugando con sus hijos, parejas de jóvenes tomados de la mano, grupos de amigas riéndose juntas. Por primera vez en meses, ver familias felices no me dolía. No me recordaba lo que había perdido, sino lo que había ganado. La libertad de disfrutar el momento presente sin cargar el peso de resentimientos y obligaciones no correspondidas. Saqué mi teléfono y, en un impulso, busqué el número de mi prima Leticia que vive en Guadalajara. Hacía años que no hablábamos porque siempre estaba demasiado ocupada con los dramas de Javier para mantener otras relaciones familiares. ¿Teresa? Su voz sonaba sorprendida pero alegre. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, prima? Leti, ¿te acuerdas de cuando éramos jóvenes y decíamos que cuando fuéramos señoras grandes íbamos a viajar juntas por todo México? Por supuesto. Siempre hablábamos de conocer las playas de Oaxaca, las pirámides de Yucatán. ¿Te sigue pareciendo buena idea? Hubo una pausa, y después escuché su risa cristalina que recordaba de nuestra juventud. Teresa Morales, ¿me estás invitando de viaje? Te estoy invitando a vivir. Los 2 años que me quedan para los 70 los quiero vivir de verdad. ¡Ay, prima! Sí, 1000 veces sí. ¿Qué te pasó? ¿Te escuchas? Diferente. Me pasó que dejé de vivir la vida de otros y empecé a vivir la mía. Quedamos de vernos el próximo fin de semana en la Ciudad de México para planear nuestro primer viaje. Después de colgar, me quedé en la banca del parque hasta que se encendieron las luces de la noche, sintiendo una emoción que no experimentaba desde la adolescencia, la expectativa de aventuras por venir. Cuando llegué a mi departamento, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Adentro había una carta escrita a mano en papel rosa con dibujos de flores. Era de Carmen. Querida abuela. Comenzaba con esa letra redonda que le había enseñado yo misma. Mami dice que tú ya no nos quieres y que por eso no pagaste mi escuela. Pero yo creo que mami está mintiendo porque tú siempre me has querido mucho. Extraño cuando cocinábamos juntas y me enseñabas a hacer tortillas. Extraño cuando me contabas cuentos de cuando eras maestra. Mi nueva escuela no está tan fea como dijo mami. Hasta me gusta más porque los niños son más simpáticos. Te amo mucho, abuela. Tu nieta que nunca te va a olvidar, Carmen. Lloré al leer esa carta, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de amor puro, del tipo que había olvidado que existía. Mi nieta de 12 años había visto a través de las mentiras de sus padres y había encontrado la manera de decirme que nuestro vínculo seguía intacto, a pesar de todo. Le escribí una carta de respuesta esa misma noche. Mi Carmen querida,
Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Te amo exactamente igual que siempre, y eso nunca va a cambiar. No dejé de pagar tu escuela porque no te quiera. Lo hice porque aprendí que amar no significa dejarme lastimar. Tu abuela está aprendiendo a respetarse a sí misma, y espero que cuando seas grande, tú también sepas respetarte y no dejes que nadie te trate mal, ni siquiera la familia. Eres inteligente, hermosa y valiosa, y ninguna escuela cara o barata va a cambiar eso. Cuando seas adulta y puedas tomar tus propias decisiones, quiero que sepas que tu abuela siempre va a estar aquí para ti. Con todo mi amor, tu abuela Teresa. Al día siguiente, fui personalmente a su escuela nueva durante el recreo, y le di la carta a través de la reja, junto con una bolsa de dulces típicos mexicanos que habíamos comprado juntas en el mercado la última vez que estuvimos solas. Carmen corrió hacia la reja cuando me vio, con los ojos brillantes de felicidad. Abuela, ¿viniste a verme? Vine a decirte que te amo y que siempre voy a estar orgullosa de ti. Vivas donde vivas y estudies donde estudies. ¿Puedo abrazarte? La abracé a través de la reja, sintiendo su cabello suave contra mi mejilla, respirando su olor a niña feliz que aún no ha sido contaminada por las complicaciones adultas. Abuela, me susurró al oído, ¿es cierto que ya no vas a venir a nuestra casa? Carmen, mi amor, a veces los adultos toman decisiones difíciles para protegerse, pero eso no significa que el amor se acabe. El amor verdadero es para siempre. ¿Algún día nos vamos a volver a ver normal? Cuando seas grande y puedas decidir por ti misma, nos vamos a ver todas las veces que tú quieras. Te lo prometo. Se secó los ojos con la manga de su uniforme y me sonrió con esa sonrisa que era idéntica a la mía cuando tenía su edad. Eres la mejor abuela del mundo, me dijo antes de correr de vuelta con sus amigas. Regresé a mi casa con el corazón lleno y ligero al mismo tiempo. Había logrado algo que creía imposible: mantener el amor puro mientras eliminaba las relaciones tóxicas. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en mi cocina silenciosa y pacífica, me miré en el reflejo de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada tenía cabello bonito, ojos claros, y algo que había perdido durante años: dignidad. Por primera vez en décadas, me gustaba la mujer que veía en el espejo. En mi cuaderno escribí: hoy aprendí que renacer no significa volver a nacer. Significa recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser. Mañana llamaría a Leticia para planear nuestro viaje a Oaxaca. Mañana empezaría el resto de mi vida. 6 meses después, mientras el autobús se deslizaba por las carreteras serpenteantes hacia Puerto Escondido, miré por la ventana los paisajes de Oaxaca que se extendían como un lienzo verde y dorado bajo el sol de marzo. Leticia dormitaba a mi lado, con su sombrero de paja ladeado y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Llevábamos ya 3 semanas recorriendo México. Habíamos visto las pirámides de Monte Albán, comido mole negro en el mercado de Oaxaca, aprendido a tejer en Teotitlán del Valle, y bailado con músicos callejeros en las plazas de pueblos cuyos nombres apenas podía pronunciar. Era la mujer de 68 años más feliz del mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento, mi estómago se contrajo con el viejo reflejo del miedo, esperando alguna emergencia familiar que requiriera mi dinero o mi culpa. Pero cuando vi la pantalla, sonreí. Era Esperanza. Comadre, ¿cómo van las aventureras? Mónica me pregunta si ya decidiste demandar por la casa. Le respondí rápidamente. Decidí que la casa se puede quedar donde está. Yo ya encontré mi hogar. Soy yo misma. Y era cierto. Durante estos meses de libertad, había comprendido algo fundamental. Un hogar no es un lugar donde te toleran. Es un lugar donde te celebran. Y por primera vez en mi vida, yo me celebraba. El proceso legal había seguido su curso. Mónica había logrado demostrar las falsificaciones y me había liberado de todas las deudas que habían contraído en mi nombre. Los padres de Lucía tuvieron que vender la casa de Valle de Bravo para pagar los préstamos fraudulentos. Y según me contó Esperanza, Javier y Lucía habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño cuando ya no pudieron sostener su nivel de vida sin mi subsidio constante. Pero extrañamente, estas noticias ya no me generaban ni satisfacción ni tristeza.
Era como escuchar sobre personas que había conocido en otra vida, en otro planeta, en otra dimensión donde yo había sido una mujer diferente. El autobús se detuvo en una parada y subió una familia joven. Papá, mamá y una niña de unos 8 años que me recordó inmediatamente a Carmen a esa edad. La niña me sonrió con esa confianza inocente que tienen los niños que se saben amados sin condiciones. «Buenos días, señora», me dijo con educación perfecta. «Buenos días, princesa», le respondí. «¿Van de vacaciones?» «Sí. Vamos a conocer el mar. Es mi primera vez». Sus ojos brillaban de emoción pura, y por un momento pensé en todas las primeras veces que había compartido con Carmen y Sebastián, su primer helado, su primera ida al zoológico, su primera función de títeres. Pero ahora, en lugar de dolerme, esos recuerdos me llenaban de gratitud. Había sido una abuela maravillosa durante el tiempo que me lo permitieron. Había dado amor genuino. Había creado memorias hermosas. Había sido importante en la formación de 2 seres humanos. Eso nadie me lo podía quitar, sin importar cómo hubiera terminado la historia. La familia se bajó en el siguiente pueblo, y la niña me despidió con la mano desde la ventana del autobús. Le devolví el saludo, y Leticia despertó con el movimiento. «¿Con quién saludabas, prima?» «Con la vida», le dije, y ella se rió como si hubiera dicho algo muy profundo y muy simple al mismo tiempo. «¿Sabes qué?», me dijo Leticia estirándose. «Creo que este viaje te cambió completamente. Pareces otra persona». «No soy otra persona», le expliqué mientras el paisaje seguía desfilando por la ventana. «Soy la misma persona que siempre fui, pero sin las capas de culpa y obligaciones que me había puesto encima». «¿Y cómo se siente?» «Se siente como respirar después de años de contener la respiración». Llegamos a Puerto Escondido al atardecer, cuando el cielo se pintaba de esos colores imposibles que solo existen en las costas mexicanas. Encontramos un hotelito frente al mar, con hamacas en la terraza y el sonido constante de las olas como música de fondo. Esa noche, mientras cenábamos pescado a la veracruzana en un restaurante con los pies en la arena, Leticia me hizo la pregunta que había estado evitando durante meses. «¿Extrañas a Javier?». Pensé la respuesta mientras veía las luces de los barcos pesqueros en el horizonte. «Extraño al niño que fue», le dije finalmente. «Extraño al hijo que creí que tenía, pero no extraño al hombre que resultó ser». «¿Tiene sentido?». «Perfecto sentido. Es como extrañar a alguien que murió, aunque siga vivo». «Exacto. Y he aprendido que está bien llorar por los muertos, pero no está bien vivir como muerta por ellos». Leticia levantó su copa de vino. «Brindo por mi prima Teresa, que murió y resucitó más fuerte». Chocamos copas bajo las estrellas del Pacífico, rodeadas del murmullo de otras mesas donde familias y parejas celebraban sus propias versiones de la felicidad. Al día siguiente, mientras caminaba sola por la playa durante el amanecer, me topé con algo inesperado. Una mujer de mi edad, sentada en una roca, llorando suavemente mientras veía el mar. Me acerqué con cuidado. «¿Está usted bien, señora?». Levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, pero una cara amable. «Mi hija me dijo que soy una carga», me confesó sin preámbulos, como si hubiera estado esperando que alguien le preguntara, que ya no tengo nada que ofrecer. «Vengo aquí todas las mañanas a preguntarme si tiene razón». Mi corazón se contrajo de reconocimiento. Era yo, 6 meses atrás. Me senté en la arena junto a su roca. «¿Puedo contarle una historia?», le pregunté. Durante la siguiente hora, le conté mi propia historia. Le hablé de la casa robada, de los cumpleaños olvidados, de las transferencias bancarias, de la fiesta navideña donde me habían reemplazado. Pero también le conté sobre las cerraduras cambiadas, el cabello nuevo, los viajes con Leticia y la carta de Carmen. «¿Y ya no siente dolor?», me preguntó cuando terminé. «Siento dolor a veces», le dije honestamente, «pero ya no vivo en el dolor. Visito el dolor cuando es necesario, lloro lo que tengo que llorar. Y después regreso a mi vida, mi verdadera vida». ¿Cómo sabré cuál es mi verdadera vida? Es la vida que vive cuando nadie más está viendo. Es lo que hace cuando no tiene que cumplir expectativas ajenas. Es quien es usted cuando se quita todas las máscaras. Se quedó pensando, viendo las olas que llegaban y se retiraban con ritmo hipnótico. ¿Sabe qué?
me dijo finalmente con una sonrisa tímida. Hace años que quiero aprender a pintar, pero siempre pensé que era muy tarde, que era una tontería a mi edad. ¿Cuántos años tiene? 72. ¿Sabe cuál es la mejor edad para empezar a pintar? La edad que tenga ahora, porque es la única edad que tiene. Nos reímos juntas, y me di cuenta de algo maravilloso. Yo me había convertido en la mujer que habría necesitado encontrar 6 meses atrás. Había cerrado el círculo. Intercambiamos números de teléfono, y me prometió que se inscribiría en clases de pintura en cuanto regresara a su ciudad. Gracias, me dijo antes de despedirnos. Usted me salvó la vida. No, le respondí. Usted se salvó sola. Yo solo fui la mensajera. Una semana después, Leticia y yo regresamos a la Ciudad de México, bronceadas, relajadas y llenas de historias que contar. Mi departamento me recibió como un abrazo, limpio, ordenado, lleno de plantas nuevas que había comprado antes del viaje, con fotografías de nuestras aventuras ya enmarcadas en las paredes. Ya no había espacios vacíos donde antes colgaban las fotos familiares rotas. Ahora había imágenes de la mujer que me había convertido. Yo en Teotihuacán con los brazos abiertos al cielo. Leticia y yo riéndonos en un mercado de artesanías. Un atardecer desde la ventana del autobús. Un autorretrato que me había tomado en la playa. Esa noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje que me sorprendió. Era de Carmen, ahora de 13 años, escribiendo desde una cuenta de email que había creado sin que sus padres lo supieran. Querida abuela Teresa, decía su mensaje, ya tengo 13 años y mamá dice que ya soy más madura. He estado pensando mucho en ti y en la última vez que nos vimos en mi escuela. Creo que entiendo mejor por qué tuviste que alejarte de nosotros. Papá y mamá siempre están peleando por dinero, y a veces dicen cosas muy feas de ti, pero yo sé que no son ciertas. Quiero que sepas que cuando sea grande y pueda tomar mis propias decisiones, voy a buscarte. Te amo y nunca te voy a olvidar. Tu nieta que te admira, Carmen. Lloré al leer ese mensaje, pero eran lágrimas de orgullo y esperanza. Mi nieta había crecido, había visto la verdad con sus propios ojos, y había elegido el amor por encima de la lealtad ciega. Le respondí inmediatamente, mi Carmen querida, eres la niña más inteligente y valiente que conozco. Estaré aquí cuando decidas buscarme, y mientras tanto, estaré orgullosa de ti desde la distancia. Estudia mucho, respétate siempre, y recuerda que vales más de lo que cualquier persona pueda hacerte creer. Tu abuela que te ama para siempre. Cerré la computadora y me serví una copa de vino tinto mientras ponía música de Armando Manzanero. Mi departamento se llenó de melodías románticas que hablaban de amores perdidos y encontrados, de segundas oportunidades, de la belleza de vivir plenamente cada momento. Me paré frente al espejo del baño y me miré con atención. Tenía 68 años, arrugas que contaban historias de risa y llanto, canas que había decidido teñir no para parecer más joven, sino para sentirme más bella, y ojos que brillaban con una luz que había estado apagada durante décadas. Hola, Teresa, le dije a mi reflejo. Me da mucho gusto conocerte. En mi cuaderno, escribí la última entrada de esta etapa de mi vida. Hoy completé 6 meses de libertad. He aprendido que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. He aprendido que ser buena madre no significa permitir que me falten al respeto. He aprendido que tener dignidad no me convierte en mala persona. Y sobre todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente quieres vivir. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón junto a todos los otros cuadernos que había ido llenando durante estos meses. Algún día, cuando fuera una anciana de verdad, los releería y recordaría la época en que aprendí a rescatarme a mí misma. Mañana empezaría otro día de mi nueva vida. Tal vez llamaría a Esperanza para ir al cine, o me inscribiría en clases de baile, o buscaría trabajo de medio tiempo ayudando a otras mujeres en situaciones parecidas a la mía. Las posibilidades eran infinitas cuando ya no tenías que pedirle permiso a nadie para existir. Mientras me preparaba para dormir, pensé en la pregunta que quería hacerle a quien esté escuchando esta historia. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que yo viví? Si es así,
Por favor, compártelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que lo necesite escuchar. Porque todos merecemos recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a respetarnos a nosotros mismos. Buenas noches. Y que sueñes con la vida que realmente quieres vivir.